Vamos a tomar contacto con el colega Eduardo Lalo Zanini, ¿sí? Que estuvo en estos tiempos caminando Europa y lo agarró en Europa el fallecimiento del Papa Francisco. Así que queremos ver cómo vivió él en Italia, en Europa, cómo se vivió esa muerte que tanto impactó en la Argentina, ¿no? Lalo, Néstor Zula, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Néstor? Buen día para toda la audiencia de Cadena Eco, para vos especialmente, para toda aquella gente que nos está escuchando, por supuesto. Efectivamente, como decías, nos tocó parte de la historia estar ahí en Italia cuando se fue el Papa Francisco. Tuvimos que ir de urgencia a Roma, en las calles de Roma fundamentalmente, viendo el clima, el estado de ánimo de todos los peregrinos, de todos los laicos, de todas las religiones, de nacionalidades diversas que llegaban a la capital de Italia. Un verdadero acontecimiento que se vivió allí en las calles de Roma, en el funeral, ¿no? En los Mm. días que duró el funeral del Papa Francisco. Ahora, el clima era como aquí, como en la Argentina, digamos, de pesadumbre, ¿no? Acá hubo una gran tristeza, una profunda tristeza, ¿no? Caminando por las calles se notaba la tristeza en todos. Sí, 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 sí. En Roma también, ya te digo, diversidad, cantidad de gente que llegaba en tren, en micro, en avión. Sí, Roma, digámoslo, si me permitís utilizar ese término, Roma explotada y blindada también por cuestiones de seguridad, ¿no? Al otro día que llegamos, llegaban todos los mandatarios, los presidentes, más de Mm, 30 presidentes, la claro. realeza europea, figuras notorias Mm, de todo el mundo allí. Roma convertida en el centro del mundo por el funeral, por las exequias, claro, ¿no? Del Papa claro. Francisco. Y empieza, no sé si allá pasó lo mismo que aquí, empieza con el fallecimiento a ponerse en valor todo su mensaje. Comienza a subir y a subir su precio, digamos, por ponerlo en términos políticos, ¿no? Comienza a Sí, sí, ponerse en sí, sí. valor En ese términos, mensaje o ese legado, ¿no es cierto? Ocurre lo mismo allí. Sí, 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 en términos fundamentalmente, lo que decís es correcto, la puesta en valor que la noté mucho más fuerte en Italia que en Argentina. Después, obviamente, cuando volví, me encontré, digamos, con la conmoción, ¿no? De la ida del Papa Francisco, pero también con esta cuestión, sí, de las diferencias de quienes lo querían por cuestiones políticas y de quienes no lo querían. Sí, allá había como una cuestión, como un bloque unificado de la gente, y me preguntaban, sí, algunos me preguntaban, argentino, sí, pero el Papa estuvo en la Argentina, no. ¿Y cómo le explicás a alguien que Francisco, que Jorge Mario Bergoglio, porteño, sí, del barrio de Flores, Sí, no haya venido a la Argentina en 12 años de papado, ¿no? Como claro, el obispo de Roma, como el jefe de sí. más de 1.000 millones de católicos en el mundo. Bueno, es un secreto que él se llevó, pero ha puesto a revelar el secreto, puesto a debatir la revelación del secreto. A mí me da la sensación, me queda una sensación, es solo una interpretación y una opinión, no es información, que temió ser usado. Sí, tengo la misma impresión, Néstor, la misma interpretación, y que no pudo, de alguna forma, intentó hacerlo porque recibió a todo el mundo, recibió a todos los presidentes, ¿sí? Recibió a Cristina Fernández 3 veces, ¿sí? Mm, A Mauricio Macri 3 veces también, ¿sí? A Alberto Fernández una vez, y a Milei, después de los insultos del presidente de la Nación, mm, Francisco, que se puso por encima de esos insultos, te diría, insultos irreproducibles, digamos, mm, del presidente de la Nación. Francisco también lo recibió. Estaba en Roma cuando llegó el presidente argentino, Néstor, que llegó mm. tarde. Milei desmiente esta cuestión, que el Sí, protocolo del Vaticano le avisó, sí, que los horarios, es el presidente argentino, el Papa era argentino, ¿sí? Tenía prioridad, ¿sí? Prioridad de sí, origen, prioridad por el origen del claro, bueno, Papa Francisco sí, para llegar anticipadamente al funeral que se desarrolló en la plaza
la capilla, mejor dicho, de San sí. Pedro en el centro del Vaticano. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Llegó para el entierro, no llegó para el velorio. Ujú. Ahora, Llegó para los funerales, llegó el sábado para los funerales, cuando todavía no lo habían llevado porque Francisco eligió no quedarse, sí, como la mayoría de los sí, pero papas. llegó con el En cajón cerrado, digamos. No sé si eso Exactamente, tiene exactamente, así una fue. simbología Así o fue. no, pero bueno, llegó con el cajón Y cerrado, también otra digamos. cuestión que algunos colegas, fundamentalmente italianos, me preguntaban cómo el presidente de la Nación no iba con una delegación oficial, porque lo veían y me preguntaban, ¿quién es esa persona? Bueno, la hermana, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, pero me preguntaban cómo no vinieron los ex presidentes que todavía Claro, tienen vida en la Argentina, claro, y tampoco tenía una respuesta. En ese momento, imagínate, en medio de claro, la conmoción, en medio de la multitud, claro, en medio de toda esa cuestión, ¿sí? claro, De lo que pasaba en Roma, ¿cómo explicar esto? claro. ¿Cómo explicar Ahora, por qué cómo el temor institucionalmente? de él de Sí, ser usado, cómo temor de ser usado, este, tenía razón en el temor de ser usado, porque después de muerto es usado, ¿sí? Que es peronista, que es comunista, que es libertario, que es radical, que es de la UCD. Se murió y lo empezaron a usar, le empezaron a tirar de la sotana, ¿viste? A ver de quién era o de la mortaja. O sea, perfecta la ¿qué figura. era? ¿Era Empezaron a peronista, tirar era de la socialista? sotana, yo creo, en los ¿Entendés? argentinos, y digo, cuando digo los argentinos, por supuesto me incluyo como parte de la sociedad, como periodista, y vos también lo sos, ¿sí? Sí, No entendimos nada. No entendimos claro, nada porque Francisco, y esto, digo, lo ratifiqué en las calles de Roma, dejó un legado no solamente por la paz, por la interreligión, ¿sí? Fue a mm, países periféricos, ¿sí? Preocupado por los pobres. eh, Uno de los inmigrantes, primeros actos, recuerdan todos, fue haberle lavado los pies a los inmigrantes en Lampedusa, ¿sí? Allá en el claro, fondo de Italia, cerca de claro, África. claro, claro, claro. Bueno, y saliendo ya del tema papal, ¿cómo está Europa? ¿Cómo está? Qué buena pregunta. Si yo puedo contestar eso en 3 minutos. No, pero digo en términos A globales, ver, en términos Italia económicos. particularmente tiene un eh, gobierno, digamos, Giorgia Meloni, la sí, jefa del gabinete de ministros de Italia, al lado de Milei te diría que no es de centro sí, izquierda, pero es una sí, moderada, ¿sí? claro, Es una sí, moderada. En Italia particularmente, el principal problema eh, que tiene que resolver es el tema de la inmigración, que ha endurecido de las reglas para los inmigrantes claro, en el claro. último en el último tiempo, pero en Italia hay trabajo, ¿sí? En Italia hay trabajo, Hay la trabajo, desocupación es muy se baja. consigue trabajo. Sí, 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 que Ah, trabajo, a ver, el promedio del trabajo de una persona que recién llega, de un chico, pongamos, sí, entre 25 y 30 años, sí, camarero o repositor en un supermercado es de 800 euros, ¿sí? 800 euros, ¿sí? Que puede alquilar algo para ¿a dormir, cuánto para alquila? vivir y para comer, ¿sí? ¿A cuánto alquila? Unos 400 euros. Una habitación con un baño sale mensualmente eso, ¿Y con los aproximadamente, otros ¿sí? 400 se puede educar, puede hacer una carrera universitaria, puede comer y Con vestirse los otros y puede 400 estudiar? puede comer y complementariamente puede tener otros trabajos. He hablado con mucha gente. Yo estuve en el sur, ¿sí? Primero en Mm, Bari, después fui hacia el norte. Por supuesto, es muy marcada la diferencia, esto que se dice siempre, ¿no? De Roma al mm, norte, de Roma al sur, ¿sí? De Roma mm, al norte está toda la industria metalúrgica, la industria automotriz italiana, que es fabulosa, donde el mm, trabajo es calificado, ¿sí? El trabajo del mm, sur es menos calificado. Hay lugares también eh, que tienen que tienen valor agregado respecto, por ejemplo, a Ancona. El puerto de Ancona es un mm. puerto que no solo recibe cruceros, es el puerto del Adriático que recibe la mayoría de los turistas allí, que queda como en el medio de Italia, ¿sí? A la altura de Roma, pero del otro lado, ¿sí? Y el sur, donde el trabajo tiene otras características, ¿sí? Más de servicios, Claro, vinculado con el turismo también, con la gastronomía, ¿sí? La claro. gastronomía italiana, que es muy vasta y muy diversa.
Claro, claro, claro. Bueno, y hay nuevo libro, ¿no? Hay nuevo libro. Hay nuevo A ver. libro, mañana estoy en la Feria del Libro, pero mi libro esta vez no tiene nada que ver con la política, Néstor. Bueno, Tiene por que ver fin. con la cocina, por primera vez. Sí. Un libro de Mirá, recetas. libro de cocina, no un libro de recetas exclusivamente, sino Pero- una investigación que hice ah, o sea que tiene de contenido cocina histórico. ¿Sobre qué exótica, sobre qué cocina es? ¿Cocina europea? Cocina, cocina exótica de la India, cocina del norte de exótica. la India, que tiene Sí, características también, digo, la India es un país muy vasto. Mañana sí, estamos en la Feria del Libro, mañana domingo, estamos en sí. la Feria del Libro, último día de la Feria del Libro, en el stand de Marea Editorial, con el libro Ajá, Raúl Alfonsín, el hombre que hizo falta, ¿sí? sí. Eh, Me vas a preguntar, mejor dicho, no me preguntaste, ¿qué se habla de la Argentina en Italia? ¿Y qué se habla de la Argentina en Italia? En el sur de Maradona, todavía lo recuerdan, Claro, ¿sí? De Messi y de Lautaro Martínez, estamos hablando del fútbol, ¿sí? sí, En el norte de Lautaro Martínez, porque es del Inter, ¿sí? claro, de Del Milán, Internacional de de Milán, ¿sí? Milano. De Milano, ¿sí? Y después nada más. Los diarios, No mira, se habla hay de una Milei, cuestión que no, ¿no hablan en Italia de Milei? no, no, Él cree no. que sí, ¿eh? No. Hay que Del avisarle único porque él cree que latinoamericano. sí. No, definitivamente no. No. Definitivamente los diarios reflejan, por ejemplo, algunas cuestiones económicas que tienen que ver con Brasil, ¿sí? O sea, le nombran a Lula, Claro, ¿sí? Con Brasil, que es una potencia económica para sí, los europeos, sobre todo de productos primarios, pero después no. Y me llamó la atención una cuestión, una característica. Yo antes de la pandemia estuve la última vez, y me llamó mucho la atención que los italianos siguen leyendo el diario de papel. ¿Sí? Hay un diario, en las ciudades grandes hay 4 o 5 diarios de sí. papel, y la gente va y compra el diario, vos vas al café y encontrás el diario, Eso está vas muy y te bueno. sentás. Sí, Eso es sí. extraordinario. Es una Eso es cuestión lo que hay que mejor, es investigar. extraordinario. Quiere decir que tienen tiempo para ellos mismos, porque leer el diario es darse tiempo para uno. Sí, exactamente. Digo, mi familia vive en Génova, en el norte, y leen el diario, Eso está muy sí, mis bueno. primos leen el diario, se toman ese tiempo. Los pibes no, los pibes, por supuesto, cuando digo los pibes son los millennials de 30 Sí, para abajo que utilizan las redes y utilizan internet el digital. para informarse, Claro, muy parecido a lo nuestro, pero lo notable que los antiguos diarios romanos de Milán, de sí. Florencia, ¿sí? El Corriere. De otras ciudades, el Corriere de la Sera, por supuesto, la Estampa de Milano, el Corriere de la Mm, Sera, y el Mensajero, que son, el Mensajero es como La Nación aquí en la claro. Argentina, pero en versión, en formato papel todavía. Me llamó mucho la atención esta cuestión. Bueno, Lalo, muchas gracias por tu testimonio, y que tengas un lindo fin de semana y éxitos en la Feria del Libro. Bueno, muchas gracias, un saludo a toda la audiencia, Néstor, un abrazo. Chao. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, era Lalo Zanini, un periodista, colega, que anduvo de viaje por Europa y nos contaba sus experiencias.